Hola, hola a todos los que están ya presentes. Gracias por estar aquí a tiempo. Vamos a esperar un minutito más para ver si se conecta un par de personas más y comenzamos inmediatamente. Bien, vamos a comenzar en honor al tiempo, agradecerles a los que están conectados. Em, Ahí si quieren, por favor, tengan siempre libertad de comentar, consultar, preguntar, levantar manito, todo lo que ustedes quieran ahí. Yo tengo acá en mi pantallita todo el chat visible, así que si en cualquier momento ustedes tienen alguna duda, quieren compartir algo, por favor, siéntanse libres de poder aportar desde sus áreas. Así que si quieren comentarnos, ahí saludarnos de dónde están presentes y agradecerles una vez más por estar conectados en este nuevo hack de RevOps Latam. Para quienes no hemos compartido en otra oportunidad, me presento brevemente. Mi nombre es Claudia, participo acá en RevOps Latam ya hace 12 años con experiencia en todo el rubro de rubro digital, marketing digital, inbound marketing, y también soy la única HubSpot certificada de entrenadora acá en Chile y también lidero esta hermosa iniciativa en RevOps Latam. Quiero ir de lleno a la materia porque hay harto que quiero compartir con ustedes, así que por favor siéntanse libres, como les digo, de comentar, de saludarnos, de preguntar y también compartirme su experiencia si es que algo de lo que yo esté compartiendo ustedes lo están utilizando o les gustaría poder usarlo también. Así que quiero partir primero con esta pregunta, que es un poco el título de la canción de todo lo que vamos a ver. ¿Estamos construyendo una máquina de ingresos o solamente estamos apagando incendios? Vamos a ir directo al dolor de muchas de las empresas en donde estamos a veces tan preocupados de configurar, de tener todo marcado, ¿cierto? Pero a veces el día a día y la poca optimización o la poca planificación en nuestros procesos finalmente nos lleva a estar apagando muchos incendios. Entonces, imaginemos que tenemos un equipo de marketing que celebra los 1000 leads este mes. Qué bueno que cumplimos y la campaña nos funcionó súper bien, pero ventas no logra ni siquiera cerrar el 5%. ¿Qué pasó? Muchas veces, y hay un cambio que yo creo que ya hace varios años se está dando, que ya no hay que poner foco en la cantidad, sino que falta una mirada integral del proceso para no seguir cayendo en estas conclusiones que a mi punto de vista ya son muy antiguas o prácticas que en verdad ya no deberíamos utilizar. Entonces, para esto es que organizamos este hack, porque vamos a ver tres conceptos que son sumamente importantes y que nos ayudan a justamente combatir un poco con esta realidad. Estos tres conceptos son el estado del lead, el ciclo de vida del lead y el pipeline comercial o el funnel de ventas, funnel comercial, como ustedes le llamen a este proceso comercial. Entonces, vamos a comenzar con el estado del lead. Cuando hablamos del estado del lead, nos referimos a cómo estamos etiquetando o gestionando cada oportunidad dentro de nuestro CRM. Y quiero, si alguien está tomando nota o alguien que se queda con alguna palabra clave, es que el estado del lead es una etiqueta operativa. No estamos hablando de cómo se siente el lead, cuánto interés tiene, qué tan calificado está, sino que estamos hablando de una perspectiva del flujo de trabajo del equipo, de una mirada más interna. Entonces,
Pensemos si es que ustedes tienen configurada este campo, que también en inglés es el lead status, que en HubSpot también lo podemos encontrar. ¿Qué tan alineados están esas etapas, si es que están definidas? ¿Qué tan alineadas están con los equipos? Todos los miembros del equipo, tanto marketing y ventas, podrían definir con claridad a qué corresponde cada uno de estos estados, o hay cierta confusión y cierta duplicidad, o en verdad algo que quedó configurado una vez que implementamos el CRM y nunca más se utilizó. Acá quiero dejarles, por favor, la invitación a que esto lo puedan utilizar de manera sabia, de manera consciente, porque es parte de estos tres elementos esenciales para que nuestro proceso comercial sea efectivo. Y uno de los errores que comúnmente vemos nosotros acá en RevOps Latam es que tenemos solo 2 o 3 estados, porque en verdad no le ponemos mucha cabeza al tema, no definimos en detalle, no pensamos tan bien estratégicamente esta definición. Y tenemos unos estados muy generales, como nuevo, en seguimiento y ganado, como que eso fuera suficiente. Pero, por ejemplo, les pongo este caso. Si llega un lead que se registró en una landing y que fue asignado a un ejecutivo, este ejecutivo le escribió, pero nunca tuvo respuesta. Si yo tuviera solamente estos 3 estados, ¿a dónde finalmente yo podría categorizarlo de manera correcta, de manera real, para yo hacer un seguimiento efectivo? Podría ser un contactado en seguimiento o lo dejo en nuevo hasta que me contacte. Si se fijan, aquí hay mucha cabeza, como les digo, que hay que poner para que esta etapa refleje operativamente lo que está sucediendo con el lead o con el prospecto en este caso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta marcación con una mentalidad de Revenue Operation? En primer lugar, tiene que ser una definición clínica y precisa. ¿A qué me refiero con esto? Que cada estado debe representar una acción concreta del equipo. Cuando me refiero a algo clínico y preciso, hablamos de eliminar toda ambigüedad. Un estado no puede ser una sensación. Yo creo que, según lo que conversamos, creo que pasó y podría ser, no, sino que tiene que ser algo sumamente objetivo y preciso. Y tiene que reflejar una acción concreta, observable y ejecutada por el equipo. Por ejemplo, contactado significa que sí se hizo un intento de contacto, hay una fecha, hay un registro, ¿cierto? En HubSpot dejamos la tarea, el registro de la llamada, etcétera. Pero no basta con lo estoy por llamar, sino que esto permite estandarizar y medir y poder automatizar acciones posterior a eso. Entonces, si cada ejecutivo interpreta los estados de forma como a su manera, digamos, el CRM finalmente se vuelve una ficción. Y un estado bien definido se convierte en una mini regla del juego en que todos entienden y aplican igual. Recuerden que antes de poder implementar todo esto, tiene que haber un proceso de diseño de todo el proceso comercial, de cómo vamos a funcionar, cómo va a participar ventas, marketing, etcétera. Y el resultado tiene que ser la definición con estas características del estado del lead. En segundo lugar, una característica muy fuerte de esta definición es que tienen que ser mutuamente excluyentes. Un lead no puede estar en 2 estados a la vez, no puede un contacto estar en contacto y en negociación, sino que tiene que ser, y obviamente todos estos puntos van de la mano, tiene que ser un hecho objetivo, preciso y un proceso clínico con una acción muy concreta. Entonces, si permitimos que los leads vivan en 2 estados al mismo tiempo, empezamos a contaminar la base y a perder visibilidad. Y lo que sucede comúnmente es que después queremos hacer informes para tomar decisiones y finalmente los informes están malos. ¿Por qué? Porque no porque hayamos quizás marcado mal la etiqueta, sino fue porque no pensamos bien la definición del estado del lead. Por eso es muy importante considerar este punto. Y el paso número 3 o la característica número 3 es que el estado debe guiar lo que sigue, es decir, accionable. ¿Qué hago ahora con este lead? Si lo pasé a contactado, ¿qué es lo lógico que yo tengo que hacer? Y más que lo lógico como consecuencia de un pensamiento personal, es según el proceso, ¿qué es lo que corresponde hacer ahora? Entonces, si yo tengo a un contacto que está nuevo, yo sé que ese contacto hay que llamarlo por primera vez. Si tengo a un contactado sin respuesta, sé que puedo desencadenar algún follow-up de
por email marketing, por WhatsApp, etcétera, para poder generar el contacto. Entonces, cuando el estado acciona, el equipo avanza. Por eso es tan importante definir muy bien estos estados de lead, y si alguien no lo está utilizando, por favor, considérenlo. Sobre todo al final de la presentación vamos a ver cómo estos tres aspectos trabajan en conjunto para finalmente no apagar incendios, como les decía al inicio. Algunos estados que nosotros comúnmente usamos en implementaciones de HubSpot o en estos diseños de Revenue Operation son el estado nuevo, el contactado, el conectado, calificado, negociación, ganado, perdido. Si es que alguien acá presente nunca ha trabajado con esto podría ser un buen punto de partida para comenzar a utilizarlo. Obviamente esto es una sugerencia genérica, cada negocio es totalmente diferente, cada negocio es un mundo diferente, por ende aquí ustedes pueden tomar esto como una idea y personalizarlo a medida de acuerdo a sus necesidades y a las características que su proceso comercial tenga. En segundo lugar, tenemos el ciclo de vida del lead. Probablemente este concepto es el más conocido, sobre todo para quienes también conocen todo lo que es el inbound marketing, ¿cierto? Que generalmente se trabaja y se enseñan todas estas certificaciones de inbound, etcétera. Y para solamente recordar a modo de concepto, el ciclo de vida del lead representa el viaje completo que hace una persona desde que nos descubre hasta que se convierte en cliente y más allá. ¿Por qué más allá? Porque obviamente queremos generar de ese cliente un promotor, un evangelizador. Entonces no se trata solo de venderle, sino de entender su madurez, su relación con nuestra marca y su preparación para avanzar. A diferencia del estado del lead, que cambia con nuestras acciones internas, el ciclo de vida cambia con el nivel de compromiso y calificación del lead. Es decir, es una progresión natural que depende de cómo el prospecto va respondiendo a todos nuestros incentivos de marketing o ventas para poder avanzar en este proceso. Las etapas que, como les digo, probablemente todos acá estamos muy conscientes es el suscriptor, el lead, el marketing qualified lead, el sales qualified lead, oportunidad, cliente y el promotor o evangelizador. Esto también es muy, muy importante, sobre todo si aquí hay empresas B2B, se utiliza y es sumamente necesario definir la diferencia, sobre todo, entre lo que es el MQL y el SQL, que generalmente ahí hay mucha confusión y a veces son tan similares que uno dice, no importa cuál o nos saltamos el SQL, sino que hay que definir muy bien acá estas definiciones. Entonces, desde una mentalidad de Revenue Operations, necesitamos tres acciones claves para optimizar esto. En primer lugar, como les decía, definir con claridad cada una de estas etapas, basándonos en comportamiento digital del usuario, perfil demográfico y momento del viaje. En el fondo, 100% basado en las acciones y las características de nuestro buyer persona, nuestro prospecto, de nuestro lead. Entonces, esto no se hace con intuición, no es como a mí me parece que este contacto está listo para, sino que son datos concretos. Entonces, como se basa en dato y comportamiento real, yo necesito identificar muy bien y por eso tenemos HubSpot, ¿cierto? Herramientas como HubSpot para poder medir esto, para finalmente decir cuándo se convierte un MQL en una descarga, cuando nos visita 3 veces, cuando se interactúa con WhatsApp. Necesitamos definir muy bien estos criterios. Entonces, el segundo característica que se suma con el punto anterior es sincronizar estas definiciones entre equipos. Y acá créanme que esto es el dolor de cabeza de la mayoría de las empresas en donde se pelean todavía por estas definiciones. Y es que marketing y ventas tienen que estar 100% alineados sobre lo que es un MQL y un SQL. Uno de los mayores enemigos, como les digo, de la operación comercial eficiente es esta falta de sincronía. Marketing dice, oye, yo te envié 100 MQL y venta responde, sí, pero no me sirve ninguno. Yo creo que eso, créanme que lo hemos escuchado en todas las auditorías y consultorías que nosotros hacemos acá en RevOps Latam
¿Y por qué pasa esto? Porque no hay una definición compartida de lo que es un MQL y un SQL. Entonces, el rol de Revenue Operation, ya sea que hay una persona, una función definida, o bien un liderazgo interno que promueva un poco esta conversación, es sentar a ambos equipos y construir este acuerdo en común, estas definiciones en común basadas en datos sobre qué criterios hacen que un lead esté listo para pasar de una etapa a otra. Y esto tiene que ser algo entre los dos, no puede ser un ejercicio, sobre todo yo recuerdo las primeras estrategias de inbound marketing que hicimos hace 7, 8 años atrás, que generalmente como se construía el perfil del buyer persona, la estrategia de contenidos, etcétera, teníamos que definir esto y el error que se cometía al principio en muchas empresas es que solamente el área de marketing lo definía. Y después cuando ya le poníamos el play a nuestra campaña, nos topábamos con esto de, oye, ventas dice que no sirve, entonces créanme que es un ejercicio quizás básico de sentarse y conversar y definir qué es un lead calificado para marketing, para ventas, y es algo tan necesario que finalmente tiene un impacto tremendamente positivo en toda esta máquina de operación de ingresos que estamos trabajando. Y en tercer lugar, permite automatizar las transiciones entre etapas, es decir, herramientas como HubSpot permiten mover los leads automáticamente en función de reglas. Es decir, una vez que definimos muy bien las etapas y alineamos entre equipos, el siguiente paso es automatizar. ¿Por qué? Porque depender de acciones manuales para mover leads de una etapa a otra es lento, es ineficiente y obviamente es propenso a errores. Quedan leads sin contactar, un correo que se mandó una vez y ya nunca más eh, nos topamos en contacto con esa persona, etcétera. Entonces, el equipo obviamente también se libera de mucho tiempo de seguimiento, de tareas repetitivas, reducimos fricción frente a nuestras bases de datos y nuestros contactos y obviamente nos aseguramos que nadie quede en el olvido. Y eso es lo que mejor necesitamos, ¿cierto? Para poder sacar el máximo partido a nuestra base de datos. Entonces, cuando estructuramos bien nuestro ciclo de vida, podemos medir indicadores potentes. Y aquí ya empezamos a armar una máquina de engranaje para que tomemos conciencia de lo importante que esto es. En primer lugar, podemos medir el tiempo promedio en cada etapa, tasa de conversión entre etapas, el número de MQLs convertidos en clientes, porcentaje de SQL que no cierran, etcétera. Estas métricas nos ayudan a identificar cuellos de botellas reales y no supuestos, es decir, dónde estamos perdiendo eficiencia. No solamente en nuestro pipeline, ya vamos a ver el punto a continuación, es el pipeline comercial, sino que si tomamos la foto un poco más de arriba, ¿dónde estamos perdiendo nuestros leads? ¿Dónde se caen? Si no tenemos bien definido, no vamos a poder ver, tomar ahí el caso, ¿cierto? El mail que falló, la etapa que falta de manera precisa y finalmente vamos a estar apagando incendios y no hacernos cargo de problemas específicos y problemas reales. Nuestra tercera etapa, o sea, nuestra tercera pieza dentro de toda esta trilogía de revenue es el pipeline comercial. Como les digo, también depende cómo ustedes le llamen, puede ser el funnel de ventas, el funnel comercial, etcétera. Y el pipeline es esa vista que te muestra, ¿cierto?, cuántas oportunidades hay y en qué etapa están, cuánto valen y qué tan cerca estás de cerrar cada una de ellas. O sea, es literalmente un mapa del tesoro, es decir, en qué parte está, cuánto falta para lograr ahí nuestro tesoro final, que es el cliente ganado, ¿cierto?, el negocio cerrado. Entonces, si no tienes un pipeline bien estructurado, vamos a estar gestionando nuestras ventas desde el caos. No podemos estimar nuestros ingresos, por ende no podemos estimar dónde están los cuellos de botella y no podemos priorizar con inteligencia. Y así muchas empresas usan esto finalmente como una simple lista de tareas, sin lógica de negocio detrás y yo he visto pipeline como con 12 etapas y créame que eso ya pierde eficiencia y a eso le falta sentarse y pensar estratégicamente en cómo tienen que estar definidas estas etapas. Entonces, ¿qué problemas típicos nosotros vemos con respecto a estos procesos comerciales, a este pipeline comercial?
para que ustedes también puedan hacerse quizás como una autoauditoría con esto, es que las etapas están mal definidas o confusas. Demo hecha, en seguimiento, a punto de cerrar, puede sonar a casos como alguien va a tener, pero sí, lo hemos visto con etapas que son ambiguas. Em, y finalmente queda un poco como a juicio del vendedor, del ejecutivo, en donde yo marco, ¿cierto? Y hace un tiempo tuvimos un evento y yo les decía que créanme que los vendedores o los equipos comerciales a veces por una reunión tienen ciertas sensaciones o ciertas conclusiones que no son objetivas y dicen, no, si el cliente, no sé, se reía en la conversación comercial, así que le caí bien, ¿no? Si vamos a estar súper bien con la propuesta y todo, pero esas cosas finalmente son sumamente ambiguas y confusas, por ende, son propensas a error para poder finalmente tomar acciones concretas de nuestro proceso. Como dice acá también el punto número 2, cada vendedor usa su propia lógica. Lo que para uno es negociación, para otro es propuesta enviada. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron, llegué a esta empresa, utiliza este CRM y yo vi las etapas, yo creo que en negociación es esto y en propuesta enviada es esto. Entonces acá también la invitación es que si ustedes tienen su pipeline comercial definido y ustedes quizás dicen, no, yo tengo bien definidas mis etapas, es tener la documentación también de eso y pasarle a los vendedores y habilitar a todos quienes utilicen eso, habilitarles para que sepan con hechos concretos y de manera inspeccionable todas las tareas relacionadas a cada una de estas etapas para que no hayan conclusiones personales. Y por otro lado, fechas irreales o sin actualizar, y yo creo que este es el dolor más grande de las empresas con CRM, que no se actualice, que hay que estar ahí trabajando mucho en la adopción del sistema. Y como dice acá, el CRM muestra oportunidades abiertas de 9 meses que nadie está tocando. Entonces, esto es lo que nosotros justamente queremos evitar y a continuación van nuestras recomendaciones con respecto a este punto. Definir un pipeline único por tipo de producto o servicio si es que es necesario. Uno puede ser para ventas consultivas, para ventas directas, por ejemplo, depende de la naturaleza acá del negocio. Recuerden que no todas las ventas son iguales, no todos los negocios son iguales. Vender un servicio de consultoría de alto valor no es lo mismo que vender un software o una capacitación. Entonces, cada tipo de venta tiene su lógica, tiene su ritmo, tiene sus objeciones. Por eso, desde RevOps recomendamos no forzar todo dentro de un mismo pipeline. Si es necesario, armen un pipeline por separado para sacar el máximo provecho a esta historia y a este mapa y así finalmente poder tener conclusiones estratégicas, conclusiones reales que nos permitan saber dónde hay que apretar tuercas para obtener los mejores resultados. En segundo lugar, estandarizar las etapas con lógica clara. Y acá una característica importantísima de las etapas de un funnel comercial es que tienen que estar en pasado, es decir, contacto inicial, o sea, ya se hizo ese contacto. ¿Qué es lo siguiente? Reunión agendada, o sea, se agendó esa reunión, ya está en esa etapa. ¿Qué es lo siguiente? O sea, tiene una lógica muy clara y cada etapa tiene que estar siempre definida en pasado, es decir, un hecho que ya sucedió, por eso esa persona, o sea, perdón, ese negocio está en ese estado. Por otro lado, medir la tasa de conversión por etapa. ¿Cuántos pasan de diagnóstico a propuesta? ¿Cuántos se pierden en negociación? Todas esas cosas necesitamos tener el control para, como les digo, poder saber dónde hay que apretar finalmente las tuercas. Faltará optimización, capacitación en el equipo, faltará algún proceso, faltará alguna marcación, etcétera. Lo que no se mide no se mejora. Y esa es una frase que yo la tengo en mi mente, pero de hace años. Lo que no puedes medir no se puede mejorar. Y estructurar muy bien el pipeline te permite justamente medir todas estas etapas. En cuarto lugar, integrar herramientas de visualización. O sea, un pipeline estático no sirve. Necesitamos tener nuestros informes, ahí sus dashboards en HubSpot a tiempo real para finalmente medir en tiempo real dónde están los problemas, dónde estoy perdiendo eficiencia, dónde estoy perdiendo mi plata en inversión en marketing, etcétera.
Y finalmente, configurar también las ponderaciones por etapas. Es muy diferente decir, oye, tengo $10.000 en oportunidades en general, en vez de decir, oye, tengo 10.000 oportunidades en negociación, que yo sé que ahí hay cierta posibilidad de cierre. Entonces, obviamente, todo el forecast comercial y todas esas conclusiones toman muchísimo más valor cuando finalmente asigno estas ponderaciones, que son estas probabilidades de que pase a la siguiente etapa basada en hechos históricos y basada obviamente en conclusiones reales. No puedo yo llegar, y lo he visto mucho, en que configurar, no sé, son 5 etapas, le pusieron 20% a cada una de las probabilidades de cada etapa. ¿Por qué? Porque por tincada, como decimos en Chile, sino que tiene que ser basada en nuestro historial hacia atrás o partir, con, obviamente, si es que estamos partiendo de cero, tener ahí un punto de inicio, pero considerar que siempre debemos optimizar y ponerle ojo a esa ponderación para finalmente proyectar de mejor manera, que finalmente es, necesitamos saber cómo nos va a ir de aquí a fin de mes, ¿cierto? Y proyectar cómo vamos a estar con las metas. Entonces, con respecto a estos tres conceptos, ya vimos de qué se trata cada uno. Vamos a ver ahora, y esta es la última parte de este hack, vamos a ver cómo trabajan en conjunto y finalmente cómo se benefician las empresas que trabajan con estos tres elementos. O sea, ¿por qué es tan importante esta trilogía? Y créame que es algo que yo quería hace mucho rato poder dejarlo acá con la grabación y con la información para toda nuestra base y nuestra comunidad, porque créanme que es sumamente importante tomar conciencia de la importancia de esto y que no es simplemente un paso más en el proceso, no es algo que a HubSpot o a Brian Halligan se le ocurrió en algún momento, sino que tiene impacto directo en los resultados de nuestro negocio. El primer punto es que las empresas que trabajan con esta trilogía representan las tres dimensiones clave del proceso con esta mentalidad. El estado del lead es una dimensión operativa que finalmente me dice cómo estamos gestionando los leads en el día a día. El ciclo de vida del lead en una dimensión más estratégica que nos dice cómo maduran y se califican los leads en el tiempo. Y el pipeline comercial es una dimensión más táctica que nos informa cómo las oportunidades van avanzando en el tiempo y cómo se proyectan los ingresos. Entonces, estos tres conceptos no son conceptos aislados entre sí, sino que son componentes que cubren estas tres dimensiones esenciales de una operación comercial efectiva. ¿En qué sentido? El aspecto operativo, el aspecto estratégico y el aspecto táctico. El Estado organiza las acciones del equipo, el ciclo de vida contextualiza la relación con el lead y el pipeline permite visualizar el potencial de los ingresos. Entonces, estas tres etapas juntas cubren lo que se hace, lo que significa y hacia dónde va la oportunidad. O sea, hay mucha riqueza en información si tenemos estos tres conceptos bien implementados, bien definidos y que estén también definidos de forma complementaria entre sí. En segundo lugar, se pueden alinear marketing, ventas y posventas en torno a un lenguaje en común. Es decir, cada uno de estos elementos es un punto de encuentro. Y a mí esto, créanme que me fascina, este tema de la alineación de marketing y ventas, porque creo que hay mucha riqueza estratégica al lograr esto. Marketing puede definir y nutrir por ciclos de vida, o sea, de manera independiente puede trabajar y gestionar campañas, email marketing, automatizaciones, porque sabemos que los ciclos de vida están muy bien definidos. Ventas acciona sobre estados y pipeline, o sea, ahí se mueve, ¿cierto? Eso ya es un terreno más del equipo comercial. Y postventa puede retroalimentar los flujos y la conversión, porque obviamente tiene la experiencia del cliente ganado, sabe cómo finalmente el cliente está percibiendo el producto, el servicio y cómo tenemos que ajustar y retroalimentar estos conceptos. Uno de los mayores desafíos en las empresas es justamente esta desconexión. O sea, si acá hay alguien que nunca se ha sentado a conversar, ya sea que sea de marketing y ventas, y nunca se ha sentado a conversar con esos equipos para conversar de estos conceptos, créanme que están perdiendo ventaja competitiva al tener esta falta de conversación. Entonces,
Esta trilogía promueve un idioma compartido y esto créame que tiene un poder increíble en el resultado y finalmente el cliente va a experimentar esa experiencia, valga la redundancia, el cliente va a percibir esa experiencia, esa comunicación fluida cuando todo está alineado entre estos equipos. En tercer lugar, estas empresas que trabajan con esta trilogía permiten medir con precisión dónde se gana y dónde se pierde dinero. Yo creo que si es que aquí hay algún CEO o algún C-level que necesita no ver cuántos clics tuvo la landing, no, le interesa saber cuánto vendimos, cuánto perdimos. Esto es sumamente fundamental para poder tomar esta información y este conocimiento. ¿Estamos gestionando bien cada lead? Revisemos si estamos definiendo finalmente bien nuestros estados de lead, si lo estamos marcando, ¿cierto? Es para poder identificar ahí algún cuello de botella. ¿Estamos calificando bien a los leads? ¿Hay un tema de calificación? Retrocedamos y veamos cómo está nuestro ciclo de vida. Sentemos nuevamente a marketing y ventas para definir y redefinir y optimizar estas definiciones. ¿Estamos avanzando hacia el cierre con foco, o sea, con un objetivo muy claro? Veamos entonces cómo está el pipeline. ¿Hay que optimizar alguna etapa? ¿Falta algún campo que marcar que sea requisito antes de pasar? O sea, todas esas cositas que HubSpot nos permite hacer, sobre todo ahora que está la integración con ChatGPT, créanme que de las pruebas que hemos nosotros realizado, lamentablemente no te va a funcionar esa integración si es que no tienes bien definidas estas cosas, porque tú quieres saber, no sé, un ejercicio muy genérico que podríamos hacer. ¿Cuántas oportunidades de negocio estoy perdiendo? Como examine mi proceso comercial y ve cuántas oportunidades de negocio estoy perdiendo. Le podríamos preguntar perfectamente eso a ChatGPT, pero si no tenemos definidas bien nuestras etapas, finalmente no te va a funcionar y a mí ya me pasó, me va a preguntar, ya, pero tienes definido esto, pero te dice como cuéntame más, profundízame más, porque no entiendo si tú me preguntas así, con el estado que tú tienes tu CRM ahora, no te va a funcionar. Entonces, nos permite, como dice acá, saber claramente dónde estamos perdiendo dinero y dónde estamos ganando dinero. En cuarto lugar, las empresas que trabajan con esta trilogía habilitan automatización e inteligencia comercial. Es decir, podemos automatizar tareas repetitivas según estado, todos estos seguimientos, las secuencias, etcétera. Podemos activar flujos de lead nurturing según los ciclos de vida, y eso, como les digo, pega mucho más para los equipos de marketing y generar alertas o reportes dinámicos desde el pipeline para saber finalmente dónde está ahí el cuello de botella, qué ejecutivo quizás no está dando la nota y se está quizás escudando en la cantidad de tareas que tiene, pero finalmente no está siendo tan productivo. Entonces, cuando el estado, el ciclo de vida del lead y el pipeline están estandarizados, se abren las puertas a la automatización inteligente. No dependemos que alguien desencadene manualmente cierta acción para dar seguimiento o para hacer alertas, para mover leads, etcétera, sino que finalmente estamos armando esta máquina de generación de ingresos que trabaje por nosotros para que el equipo se enfoque siempre en tareas estratégicas y no en tareas repetitivas y que finalmente hoy día, por mucho que quizás por años hicimos ciertas acciones, eso ya no tiene valor, porque lo hemos visto, inteligencia artificial viene a subir la vara de nuestra, ya sea dificultad de las tareas, la cantidad de tareas, entonces sí o sí necesitamos tomar conciencia de esto. Y el quinto punto y final es que estas empresas que trabajan con esta trilogía permiten escalar sus negocios sin perder el control. Y yo creo que todos estamos buscando que nuestros negocios, que nuestras áreas crezcan. Entonces, si definimos estos tres conceptos, vamos a poder escalar finalmente sin perder el control. A medida que tu operación crece, mantener la claridad se vuelve cada vez más difícil, ¿cierto? Porque quizás tengo más personas, más departamentos, más procesos, un montón de más y más y más, pero si yo tengo bien definido estos tres conceptos, va a ser más fácil crear un sistema de navegación dentro de nuestro CRM para finalmente ir creciendo de manera ordenada, de manera sistemática y de manera estandarizada, como dice acá, sin perder el control. Entonces,
El estado organiza el presente, el ciclo de vida es guía un poco el desarrollo de nuestros prospectos y el pipeline proyecta el futuro, es decir, de todas estas acciones que hemos hecho, cómo finalmente me va a resultar en el cierre de ventas, que es el número finalmente que todos estamos viendo. Entonces, es un marco que se adapta al crecimiento sin perder visibilidad ni eficiencia. Para cerrar solamente, tengo acá una frase solamente para ya finalizar este evento y si ustedes tienen alguna duda, comentario, por favor, este es el momento que ustedes pueden dejar aquí sus comentarios si es que a alguien le ha ido bien quizás implementando esto o alguien nunca había implementado uno de estos conceptos, por favor, siéntanse con libertad. Simplemente quiero dejarles con que implementar estos tres elementos finalmente nos deja un sistema con tareas conectadas, un sistema inteligente, integrado y escalable. Es decir, el estado del lead, a modo de resumen, el estado del lead organiza el presente operativo, el ciclo de vida interpreta el contexto estratégico y el pipeline comercial proyecta el futuro financiero. Estos tres conceptos juntos te permiten ver con claridad, actuar con acción y crecer con fundamentos. Entonces, esta trilogía no solamente optimiza la eficiencia diaria, sino que transforma la cultura del equipo. Pasamos de improvisar y de tener un montón de tareas y un montón de trabajo acumulado a finalmente operar con foco y con esta palabra en inglés que tanto me gusta, que es el accountability, que es decir, hoy yo me hago responsable y yo sé lo que tengo que hacer finalmente para aportar con mi granito de arena a el cumplimiento del objetivo. Entonces, adoptar esta mirada no es solo profesionalizar el proceso, de sino esto que estamos hablando, lo que está diciendo Claudia acá, es algo para empresas grandes, ¿cierto? No, sino que esto es desde la empresa que está comenzando, o sea, si puedes comenzar incluso con estos conceptos bien definidos, vas a poder crecer de una forma ordenada y finalmente es preparar a nuestra empresa para un crecimiento sostenido y predecible. Acá tengo en comentarios, y tengo algunos clientes que nos piden hacer cosas muy avanzadas con IA, pero no tienen el básico de datos o organización de procesos. Divina presentación. Gracias, gracias por tu comentario. Así es, nosotros ya hemos probado acá algunas cosas con, como les digo, con ChatGPT o incluso con inteligencia artificial, que el famoso Breeze Copilot y todas esas cosas que HubSpot lanza todos los días. Y finalmente no sacamos nada con implementar eso si es que no tenemos una base de datos ordenada, si es que no tenemos estos conceptos bien definidos y definidos de forma estratégica con todas estas sugerencias que yo les di. Así que sí, es así. O sea, no se entusiasmen como, hoy ChatGPT ahora me va a dar la solución del problema en mi HubSpot. No, créame que no se pueden saltar esa parte de definición de procesos y eso es lo que nosotros también hacemos aquí en RevOps Latam. Dedicamos siempre varias sesiones con nuestros clientes de levantamiento, de diseño de procesos, con varios actores sobre la mesa para definir y después implementar en HubSpot, porque si no, finalmente la tecnología finalmente va a automatizar caos y no queremos hacer eso. Acá Michael dice, ¿cuántas veces el equipo comercial puede hablarle al prospecto hasta poder cerrar o para no quemarlo? Wow, eso depende mucho de la industria, depende de cómo han ido esos números también internamente. No te podría dar como un estándar, pero sí la invitación es a medir finalmente de todo lo que se ha hecho, sacar los números y tomar decisiones con eso. Es decir, si vemos que le hemos enviado, no sé, 3 veces, 4 veces y no responde, decir, oye, entonces veamos cómo o en qué punto dejamos de perder valor, ya sea comunicacionalmente, quizás podríamos optimizar ahí los correos de seguimiento, los WhatsApp que quizás estamos enviando, para definir estos toques. Y algo que sí nos ha funcionado mucho y que yo siempre recomiendo es que si hay algún contacto que, no sé, le enviaste 5 veces un correo y no te respondió y en verdad nunca interactuó, prepara un último correo en donde tú digas como, oye, este es el último intento de contacto, a partir de acá ya no nos vamos a volver a contactar contigo, así que si quieres más información, no sé, mantente acá o si no avísanos para sacarte de la base de datos, o sea, enviar un correo como de cierre de relación, por decirlo de alguna forma, es una muy buena práctica también
para saber si es que le estamos hablando a un fantasma o le estamos hablando a alguien que en verdad nunca quiso, simplemente por tiempo no respondió, pero que sepa en el fondo que es la última vez que lo van a contactar. Eso es una muy buena práctica. Pamela dice, no me de la charla, me acabo de ingresar. ¿Habrá otra forma para tomarla desde el principio? Sí, no te preocupes, esto queda en nuestro canal de YouTube, queda disponible y yo también me encargo después de enviarles esta grabación, también se las envío con las diapositivas para que lo tengan ahí como respaldo, pero también aprovecho de invitarles a todos a nuestro canal de YouTube en donde están todos los hacks que hemos hecho hacia atrás. Hemos hablado de desde los inicios de qué es Revenue Operation, si es que hay alguien que no conoce muy bien el tema, hemos hablado de alineación de marketing y ventas, hemos hablado de inteligencia artificial con HubSpot, muchas cosas, así que les dejo a todos tremendamente invitados a suscribirse a nuestro canal de YouTube en RevOps Latam. Tenemos también un podcast en donde hablamos de todo este mundo de Revenue Operation, así que feliz de que puedan ustedes participar ahí. Así que, bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta, alguna consulta, comentarios, agradecerles solamente por estar acá. Como les digo, van a tener la grabación y a todos los que se van a conectar de forma asincrónica, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Yo también siempre estoy pendiente ahí, sobre todo en LinkedIn, para que podamos comunicarnos, para que podamos profundizar. Si es que alguien se quedó con algún tema o alguien quiere hablar conmigo personalmente, les dejo ahí con mi LinkedIn para que me puedan contactar y feliz de poder conversar más de sus ideas, proyectos, etcétera. Así que gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo Hack con RevOps Latam. Que estén muy bien. Muchas gracias.